Apocalipsis ahora, la locura 40 años después. Apocalipsis ahora cierra un importante periodo creativo de su director, Francis Ford Coppola. Concebida primero como una película casi experimental, cuando Coppola finalmente se decidió a dirigirla él mismo, eliminando de la fórmula a George Lucas, una especie de círculo cósmico se cerró sobre todo lo relacionado con ella. Poco a poco, día tras día de retraso en el rodaje, en el montaje, en la promoción de la película, Apocalipsis ahora se convirtió en una materialización de la locura que representaba la intromisión de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, contra la que la película se lanzaba de forma clara, tanto como un reflejo de la locura y desenfreno que el propio Francis Ford Coppola vivía de forma personal, transformado de artista rebelde en magnate dentro del sistema que juró combatir. Todo se concentraba además en un rodaje lleno de drogas, sexo, sinsentidos, exageraciones, peligros y dramas maníaco-depresivos. ¿En qué resultó todo? En una de las mejores películas jamás filmadas, obra autoral de un cineasta al que se le sigue negando la gloria absoluta. Y ahora nos preguntamos, ¿Coppola merece esa gloria? Para responder todo basándonos en lo que es y representa Apocalipsis ahora, invitamos a este podcast al crítico de cine Rafael Paz, editor en jefe de Butaca Ancha, conductor de la revista radiofónica Resistencia Modulada que puede escucharse en Radio UNAM y fan del cine de Coppola. La locura encarnada en Apocalipsis ahora. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Ahora sí, me da un gusto tremendo, gigantesco, Rafa Paz, tenerte de nuevo en los micrófonos Cine Garage. Vamos a grabar de una locura que se llama Apocalipsis ahora, mientras hay una locura en los estadios de béisbol porque los Diablos Rojos esta misma tarde que estamos grabando se juegan el pase a la final de la zona sur, y hay una locura allá en la ciudad porque esta misma tarde en la que estamos grabando Taylor Swift tomó por asalto las avenidas cercanas al aeropuerto y es la ciudad un verdadero caos. Rafa, en medio de ese caos, un remanso de paz platicar contigo. Bienvenido a los micrófonos en el Garage nuevamente. No, pues muchas gracias por invitarme y sobre todo, pues decirle a la gente que estamos grabando aquí en medio del tráfico para que se sienta eso, el ambiente como de guerra, el peligro. La verdad es que las El muchachas se veían tan caos. emocionadas que yo creo que cualquiera que les niegue algo puede ser sujeto de violencia, así que Sí. conténganse y espero que todas se diviertan. Muy bien, que se la pase bien, porque además no les llovió. Estaba todo el mundo muy temeroso de que iba a llover. Ese habría sido el caos dentro del caos. Vámonos con Apocalipsis ahora. Rafa Paz, una película de Francis Ford Coppola que recoge mucha idea del momento en que se genera en Estados Unidos. Durante su proceso recoge un periodo de la vida personal del propio Coppola muy denso, muy oscuro. Y yo, a la hora de intercambiar ideas contigo, te decía que si tuviéramos en algún momento que ilustrar, tanto desde dentro de la película como desde fuera, la idea de la locura, de lo que la locura es en sí, habría que tomar a Apocalipsis ahora como probablemente el ejemplo máximo. Y ahora me dirás tu opinión. Evidentemente hay películas que hablan directamente de la locura o que tienen en sus anécdotas a personajes con mentes, vamos a llamarles diferentes, ¿no? Que operan mucho más allá de lo racional. Pero que están hechas en un esquema y que están contadas, narradas, que generan su narrativa en un esquema, digamos, bastante más tradicional, desde la propia idea que Coppola tenía de lo que quería hacer él en el cine y de lo que sus colegas querían hacer con el cine. Ya de entrada, tener en la cabeza una idea que desenmascarara, como se dice cada vez que se habla del enfoque de la guerra de Vietnam sobre Coppola, que desenmascarara
a las operaciones y a las ideas de los Estados Unidos sobre un país como Vietnam ya era bastante disruptor, ¿no? No se acostumbraba en el cine de Estados Unidos a hablarle de esa forma al gobierno de Estados Unidos sin referirse directamente al gobierno de los Estados Unidos. Y luego, repito, todo lo que implica levantar una película tan compleja, tan a veces improvisada como esta, acaba reflejando la idea de la locura de una manera bien clara, si lo vemos, te digo, tanto desde dentro como desde fuera, y al mismo tiempo tan atractiva. Esa es mi idea de lo que yo quiero demostrar en este podcast. Pero antes que nada, me gustaría saber si compartes esa opinión o parte de esa opinión, o cuál es tu idea, tu acercamiento a Apocalipsis. No sé cuántas veces hayas visto la película de entrada, Rafa. Pues varias veces. La verdad es que Francis es uno de mis directores favoritos. Y siempre hay justo esta grandilocuencia en sus películas que creo que es muy atractiva, sobre todo cuando estás empezando como a buscar cine, ¿no? Como a expandir los horizontes. Es fácil llegar a Francis y dejarte llevar por el poder de sus imágenes, por las ideas, justo esta locura que él tiene en casi todos sus proyectos Ujú. y estas ganas como de morirse con la suya, aun cuando, ¿no? Ya conforme va avanzando el tiempo y sobre todo después de Apocalipsis ahora, esas ganas de salirse con la suya le juega a veces un poco en contra, pero bueno, hay que decir que Apocalipsis viene a ser el cierre de una época maravillosa para su cine, ¿no? Él hace El Padrino, hace La Conversación, Ujú. hace El Padrino 2 y cierra ese ciclo haciendo Apocalipsis, ¿no? Son 4 películas que lo dejan en la lona, pero al mismo tiempo lleno de premios, ¿no? Está metido en medio que gana la conversación La Palma de Oro, por ejemplo, Ujú. y que bueno, El Padrino se convierte en esta película gigantesca que nadie esperaba mucho de ella y que termina por encumbrar a Francis como el gran autor pues de su generación, porque es un poco más grande que el resto de los directores del nuevo Hollywood, ¿no? Él todavía alcanza a entrar al sistema de estudios, empieza escribiendo películas, por ahí gana un Oscar por el guión de Patton, si no me equivoco, El de Patton, ¿no? el de Patton, Sí, sí, sí. y sus primeras películas son un poco, tiene ahí una película como de la Nouvelle Vague, que es como una comedia romántica, ahorita no me acuerdo, se me fue el nombre, pero después hace The Rain People, por ejemplo, que es Ujú. casi pues es una experimentación de con 2 personas que se lanzan, ¿no? A la carretera, una madre que deja a su familia y que aprende cosas en el camino, ¿no? Muy en el sentimiento de los años 70. Y tiene un musical ahí con Fred Astaire sobre unos irlandeses, bastante tieso, pero en el que ya se daba como, o se asomaba más bien la grandilocuencia de Francis, ¿no? Porque en esos entonces la mayoría de los musicales de estudio se grababan precisamente, ¿no? En un estudio, con coreografías como muy ensayadas en estos espacios, y él dice, no, y su rebeldía es como yo voy a salir, los voy a llevar al ambiente, a la pradera, que se vea que están bailando, pero pues en sí, en la naturaleza misma. Y entonces, pues eso ahí es donde empieza ahí a dejarse ver, a dejarse asomar lo que va a pasar en Apocalipsis, ¿no? Que es, no voy a Ujú. hacer solo una película de guerra, sino que voy a ir a buscar la guerra misma y que después mucha gente pues le echa un poco como en cara, ¿no? Hay una declaración ahí de Francis en una conferencia, creo que es en Cannes, que él dice, yo no hice una película, yo hice Vietnam. Y que Sí. en ese momento pues fue como, no, ¿cómo se atreve este señor? Está demente, ¿cómo puede entender lo que pasa en la guerra? Y creo que hay que acercarse a la película desde eso, ¿no? Que es una película que no intenta ser realista, ¿no? Hay documentales para eso, ¿no? Ujú. Y que es más como una experiencia, una emoción lo que transmiten sus imágenes y que tiene que ver con lo que dices, ¿no? Con perder el control, con la locura, con las cosas horribles que transforman pues a los hombres en un momento así. Claro, y hay que entender justo por qué de alguna forma
él mismo se lleva a este estado que estás describiendo, ¿no? Esta grandilocuencia, a esta megalomanía en la que él se encontraba justo cuando empieza a filmar Apocalipsis. Como bien dices, ¿no? Su carrera no empieza ahí, él ejercitó dentro del sistema de estudios, como dijiste, tiene películas rarísimas, ¿no? Soviot, The Bellboy and the Playgirls, Tonight for Sure, Terror, Bueno, que Demencia. esas, por ejemplo, esas dos que mencionas que no tienen como nombres rusos, son precisamente unas películas rusas que compra Roger Corman Y y que le da Coppola a como que editar. las machetea, ¿no? Sí, están Las machetea y se roba el crédito de director, que era, pues, ya desde ahí vamos viendo la personalidad de Don Francis, ¿no? Que es bastante extravagante en ese sentido. You're a Big Boy Now es, yo creo que su primera es esa. película realmente conocida, ¿no? Después de Demencia, que es una película también bien divertida. Demencia 13 se llama en México, me parece. Sí, Luego está El Camino del Arco Iris, Dos Almas en Pugna, y después de eso le cae así, casi por suerte, ¿no? Como de rebote, entre rebote, le cae El Padrino, le cuesta un trabajo terrible levantar la película porque él no estaba al control al 100%. Hay que acordarse que El Padrino, si lo tomamos con términos crueles, es una película por encargo, ¿no? sí. Él no estaba al mando, él se la apropia, ¿no? Y él se hace después de las riendas de la película, pero él no inició la película, a él lo llaman para dirigirla, y ahí empieza, ¿no? Digamos, autoencumbramiento, como dijiste, su ideal, de alguna forma, y eso lo pueden encontrar en el libro Moteros Tranquilos, Toros Salvajes de Peter Biskind. Ujú. Su ideal y el de buena parte de sus compañeros era, pues sí, hacer películas cerca de Hollywood, porque ellos querían salir de Hollywood, pero que tuvieran este toque autoral francés, siendo aún de entretenimiento, que es algo que yo creo que Spielberg ha logrado desde la primera película, que también le cae de rebote, ¿no? Y a la hora de pegarle al Padrino y de salirse con la suya para hacer la conversación y luego armar El Padrino 2, pues Coppola es, entre muchas otras cosas, un megamillonario en San Francisco, ¿no? En lo que hoy es el Silicon Valley. Él estaba lleno de dinero, lleno de propuestas, él estaba tratando de construir su propio sueño, que era su propio estudio fuera de los estudios, pero financiado por los estudios a través de una serie de mañas y de préstamos muy extravagantes. Y después se lanza a hacer Apocalipsis ahora, justo en esta idea de él mismo como el gran autor que finalmente había logrado lo que quería, y que lo iba a demostrar con Apocalipsis ahora. Y se mete, yo creo que no sé si en el peor momento o en el mejor momento, y ahí me gustaría escuchar tu opinión, Rafa, se mete en el peor o en el mejor momento a hablar de la guerra de Vietnam, en momentos en los que la guerra de Vietnam ya estaba completamente podrida ante los ojos de todo mundo y había así que desenmascarar lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo, pero no sé si hizo bien al entrar de manera tan directa. Sí, la película se estrena en 1979, pero fueron 2 años de rodaje, ¿no? Y si contamos la No, preproducción, y otros dos fueron de casi, edición. ajá, sí, son 2 años de edición, 2 de producción, y contemos la preproducción, que es donde él trató de levantar todo lo que acabó en la pantalla, porque no acabó ahí todo lo que él quería. No sé si era el momento para hablar de esta forma, Rafa, como ocurre en Apocalipsis ahora, de la guerra de Vietnam. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se sumen al perfil Patreon de Cine Garage en www.patreon.com/Cine Garage. Ahí ustedes aportarán mensualmente una muy pequeña cantidad, la verdad, de dinero que nos ayuda
no solamente a producir estos podcasts que ya se escuchan en todo el mundo, en todos los continentes, sino a mantener la discusión alrededor del cine viva y activa con todas y todos ustedes. Nosotros, además de hacer este podcast para todo mundo, les entregamos una cantidad ya larga y bastante considerable de contenido exclusivo que crece cada día, desde críticas de cine a los estrenos tanto en salas como en streaming, lugares preferenciales en nuestros talleres, entradas a premieres y funciones especiales, entrevistas y sobre todo coberturas de cine para que ustedes estén al tanto de lo que va a llegar a los cines antes incluso de que los cines lo sepan. Mil gracias por su aportación, por su apoyo, en este caso a Methil Topmost, Eduardo Arce, Ana Paula Suec, Rodrigo Medrano, Sergio García, Salma Paulina, Catherine Mondragón, Ariel R., Fito Valdés, Lili López. Ellos, ellas son solo una muy pequeña lista de toda la gente que ya es parte del perfil Patreon en Cine Garage. Vengan, súmense, ayúdennos a seguir produciendo estos podcasts y disfruten, por supuesto, de todo el contenido exclusivo que día a día estamos generando para ustedes. Súmense, les esperamos en www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos vemos. Es un poco chistoso porque pasó un poco como mencionas, ¿no? Esto del Padrino, en que él se termina reapropiando de la película. El guión original es de John Milius, el de Apocalipsis Ahora, que es también este director que se volvió en los 80 como parte del ala de directores que ahora se identifica como el cine, ¿no? De la época de Ronald Reagan. Es un hombre de derecha, pero John Milius cuenta que él quería de muy joven volverse soldado y hacer carrera militar, porque siempre tuvo cierto instinto suicida. Entonces, cuando empieza la guerra de Vietnam, él se quería enlistar, por algunas razones no lo consigue, termina trabajando en Hollywood, justo en The Rain People, que es esta película de Coppola, donde sale también Robert Duvall y James Caan. Y ahí en el set entra como en amistad con George Lucas, que en ese momento era como asistente de Coppola, no era como el hermano pequeño, y juntos empiezan un poco a planear esta idea que tenía John Milius de adaptar el cuento de Joseph Conrad, que es ¿cómo se llama el El cuento? corazón de las El tinieblas. corazón de las tinieblas. Y Lucas le propone que cuando tenga el guión la filmen juntos y que fuera una película, como todavía estaba Vietnam sucediendo en ese momento, que fuera una película en la que viajaran a Vietnam, la filmaran con actores reales, la filmaran en 16 milímetros y que tuviera un acercamiento como mucho más documental. Luego pasa que George Lucas hace su primera película, que es esta de THX 33, se llama 32, pero bueno, la de THX, y un poco la paga Coppola porque pues, era su asistente, ¿no? Trabajaba George Lucas en American Zoetrope, que es la productora que está en San Francisco. Es un pleito con el estudio, creo que es Paramount la que la iba a distribuir. Los de Paramount dicen, esta película es horrible, hay que hacerle cortes, hay que hacerle cambios. Cuando están ahí digamos, como en la función con los del estudio, Francis dice, no, están ustedes dementes, son unos idiotas, no saben cómo apreciar que esta película es increíble, les compro la película. Entonces se termina de volver como este benefactor de George Lucas, pero al mismo tiempo eso irrita un poco a George Lucas y él decide separarse y es cuando hace American Graffiti y después inicia el proyecto de Star Wars. Pero ya había convencido a Francis de comprarle el guión a John Milius. Entonces ya estaba ahí como volando el guión y empieza a ver quién lo puede dirigir, quién lo puede hacer, un poco porque justo es por los éxitos del padrino, de los dos padrinos, pues es ya un magnate del cine, ¿no? Para ese entonces Sí. Francis. Y, y dice, bueno, me quiero volver productor, quiero hacer como un estudio, ¿no? Ahora yo quiero ser el estudio. Y empieza a buscar quién hacerla, ¿no? Y luego lo encuentra. Y pues de tanto convivir con el guión, él empieza a generar sus propias ideas de cómo se debe de ver. Ideas que hay que decir que chocan con lo que John Milius quería hacer. Creo que de lo poco Por que completo, se por conserva completo. es el vuelo de las Valquirias, eso sí es una idea de John Milius y digamos como la estructura general
porque estaban adaptando el cuento de Joseph Conrad, sí es algo de John Milius, pero termina Coppola Ujú. por empezar a absorber la película poco a poco, hasta decir, ¿saben qué? El único que puede dirigir esto soy yo. Y lo único que Sí. podemos hacer es ir a la selva a filmarlo. Y inicialmente cree que va a ser, ¿no? Como vamos 2 meses, regresamos, y se termina convirtiendo justo en este viacrucis donde hay un tifón que destruye el set, empiezan a filmar en Filipinas y hay un golpe de estado, los Sí. helicópteros que les habían prestado como estaban un poco más chafas se rompían, hay todo un asunto de que él cambia de actores, ¿no? En algún momento le ofrece a Pacino ser el personaje principal de Martin Sheen, el coronel que tiene, digo, el soldado que tiene que ir a buscar al coronel Kurtz. Y Pacino dice, no, me acabas de llevar a República Dominicana a filmar El Padrino 2, me la pasé enfermo del estómago, ni de loco te vuelvo a seguir a un lugar así. Y luego él se acerca con Steve McQueen y le dice, ¿por qué no puedes ser tú el soldado? Y Steve McQueen le dice, no, como que se me antoja más ser el coronel Kurtz y tengo un amigo que se llama Clint Eastwood, tal vez él quiera ser Willard, ¿no? Que es el personaje de Martin Ajá. Sheen. Y Clint Eastwood dice, no empato con estas ideas de la guerra, porque pues, hay que decir que Clint Eastwood es un hombre de Clint derecha, Eastwood ¿no? Abiertamente es de derecha, republicano. es republicano. Entonces, ese proyecto con ellos dos se cae, ¿no? El de Steve McQueen y Clint Eastwood, que me parece que hubiera sido muy interesante. Y termina un poco agarrando a Martin Sheen porque elige en el casting a Harvey Keitel y llegando, y Ujú. llegando a la filmación, dice, no, este muchacho no va a funcionar, regrésenmelo, que se vaya a hacer películas con Scorsese. Y llega Martin Sheen un poco ahí como sin quererlo. También hubo que convencer de doblarle un poco el brazo a Marlon Brando, que no lo quería hacer. Y pues eso, ¿no? Al final creo que le ofrece dinero, porcentaje de la taquilla, que ahora es algo muy común. En ese entonces no lo era tanto. Y termina siendo pues más millonario a este Marlon Brando, no A tanto Marlon en el Brando. momento, no tanto a Coppola, porque hay que decir que no. Esta película quedó, digamos, como tablas en taquilla, pero con el tiempo y con las restauraciones y con volverla a estrenar, imagino que ya ha dejado bastantes ganancias. Y eso que mencionabas creo que es bastante interesante, ¿no? Cuando empieza el proyecto, que tarda casi 4 o 5 años, en realidad no había muchas películas de Vietnam. Hay por ahí una que está bastante sosa, que se llama, creo, The Green Berets, con este John Wayne, ya un John Wayne un poco en decadencia, muy metido también en ser republicano, en ser de derecha, en representar, según él, lo que significaba Estados Unidos. Esa película le ofrecen equipo, el ejército en plena guerra de Vietnam le ofrece equipo a John Wayne para que la filme, soldados, Lo cual tampoco es tanques. raro, ¿no? Sí, no es raro, pero justo cuando Francis dice, bueno, yo quiero hacer mi película, el ejército le dice, uy, es que tu guión no nos gusta, entonces a ti no te vamos a Sí. ayudar. Y es parte del berrinche de decir, bueno, pues la voy a hacer con mi dinero, la voy a hacer como yo quiera. Y se tarda tanto que en realidad creo que mucha gente identifica como la primera gran película de ficción, ¿no? Porque hay documentales, pero la gran primera película de ficción que critica la guerra de Vietnam a The Deer Hunter, eh, y que en realidad es un proyecto que empieza como un año después de que se Sí. empieza a filmar, se estrena 2 años antes o como un año y medio antes y gana el Oscar justo antes de que se estrene, ¿no? Apocalipsis ahora. Y hasta hay un chiste de que cuentan justo en este libro que mencionabas de Peter Biskin, de que se tardó tanto que ya la gente decía, en lugar de ser Apocalipsis Now, Apocalipsis When, ¿no? Como Apocalipsis cuando. Apocalipsis Gwen era porque justo cuando se alargaba el rodaje y en este ambiente de megalomanía, pues Coppola invitaba gente, los llevaba, los traía y había comunicación con la prensa y la gente decía, bueno, si esto se llama Apocalypse Now, ¿por qué no le ponemos Apocalypse Gwen? Porque esto no va a acabar jamás. Y cuando se estrena el The Deer Hunter, el francotirador, creo que se llamó en Sí, México, el cazador es el nombre en España, esa misma prensa chistina la subtituló como Apocalypse First, porque también era como una película que ve, y aquí es donde está la diferencia, como para tratar de ir entrando más en cancha con Apocalipsis. La diferencia central entre el francotirador y Apocalipsis es que el francotirador sí se refiere a la guerra de Vietnam, no es tan crítica, como, yo creo que es más bien una película bastante conservadora en ese sentido. Habría que medirle por ahí y revisarla, pero la ve desde fuera.
¿no? Ujú. Si bien hay flashbacks que nos llevan a la jungla asiática, la película es vista desde fuera. Y si tiene apuntes críticos, que sí los tiene, aunque no tan profundos, los tiene desde fuera de la guerra. Coppola dice, como lo declaró en Cannes y nos acabas de decir, yo construí la guerra, Ujú. ¿no? Yo entré a la guerra, yo hice mi propia guerra, lo cual creo sí la convierte en la primera película de ficción que retrata, que representa la guerra de Vietnam de una manera muy personal, porque es Coppola al 100%, y que además es crítica con la propia guerra. Y yo te decía, a la hora de que intercambiábamos ideas, si bien está The Offer, la serie que nos dice cómo se Sí. hizo El Padrino, yo creo que merecía Apocalipsis antes su propia serie de televisión, habiendo documentales y habiendo Heart of Darkness se llama el documental que Eleanor Coppola, la esposa de Coppola, que sufrió, no saben lo que sufrió durante el rodaje, hizo, a veces un poco a regañadientes del propio Francis, hizo durante el rodaje de la película y hasta donde sé, Heart of Darkness, el documental se puede ver en Movie. Bueno, yo creo honestamente que Apocalipsis merecía la serie antes que El Padrino, Rafa. Un poco sí, imagino que la serie es del Padrino porque es pues mucho más sencillo, más barato truquear el Nueva York, ¿no? En los años Ujú. 70, a finales de los 60, que recrear justo este Via Crucis a mitad de la selva otra vez. Eh, pero por supuesto que las dos filmaciones son súper interesantes. No sé si, la verdad es que digo, vi The Offer, porque en esta casa, un saludo a mi mujer, a Leslie Solís, en esta casa es muy importante la familia Coppola, Muy bien. digo, todos sus miembros, ¿no? Obviamente hay dos que son más, que han destacado un poco más, pero el, en cuanto nos enteramos de que existía The Offer, dijimos, hay que ver esta serie, ¿no? Hay que verla, Y sí, aunque hay que creo que no verla. Y hay es, que verla más de una vez, sí, además. no es nada del otro mundo, en realidad pero No, es bastante entretenida. Pero sí, por sí. supuesto que hay como más anécdotas con Apocalipsis Now, ¿no? Pensar que Martin Sheen estuvo a punto de morir y que porque Sufrió un infarto, ¿no? ay, que ya se habían Que yo creo que era, retrasado. Sí, yo creo que era justo este reflejo a veces involuntario, primero de la locura megalomaníaca de Coppola, que estaba encumbrado en sí mismo, lo cual lo lleva a necear en muchas cosas durante el rodaje, entre ellas ocultarle a los estudios que le estaban mandando el dinero que Martin Sheen había sufrido un infarto. No, él no quería avisar a Estados Unidos. O sea, él puso en peligro la vida de prácticamente toda la gente que rodó con él solo para sacar adelante este proyecto que a los muy pocos meses de haber empezado el rodaje se convirtió en un capricho, ¿no? Y creo que ahí es donde estos cruces entre la vida de Coppola, esta demencia maníaco-depresiva, se inyecta en la película y luego la película se lo devuelve, es ahí donde se empiezan a enredar de forma incluso peligrosa, Rafa. A mí me llama mucho la atención que se jugara con o sea, que se filmara en situaciones que hoy no solo serían inaceptables, sino que merecerían cárcel, ¿no? Ponerle a los extras números en las espaldas de sus uniformes para que en caso de que murieran supieran quién eran. O sea, se me hace rayar ya en un estado de capricho y de autocomplacencia para lo que él quiere hacer y lo que él quería lograr, ya demasiado fuera de lo normal, Rafa. sí, digo, un poco también es porque pues llevaba justo casi que 7 años en que sus decisiones eran las acertadas, ¿no? Yo también pienso Mm. que si yo hubiera dirigido esas tres películas y llego a la selva y alguien Te me dice, sentirías no, no, igual. no, hay que cambiar a Martin Sheen, estás demente, vamos, tenemos que, por No, supuesto estás loco. que ya estaba enfermo de poder, pero justo eso se refleja en la película, ¿no? Al final es la historia de alguien que llega a la selva y se pierde y que se encuentra con este otro ser que es el coronel Kurtz, que tiene años Ujú. que perdió la mente, ¿no? Por el combate, por lo que vio en ese lugar, y que se dedica como a hablar en aforismos. Justo si ustedes ven el documental de Heart of Darkness, que dirige la esposa de Coppola, las escenas como más interesantes son esas en las que
parece que Francis ha perdido la cabeza, está hablando solo en Ujú, medio de la ujú, lluvia o abajo de un árbol o sin playera, ¿no? Y con un shortcito roto y que lo único que está haciendo es precisamente hablar en aforismos sobre qué significa hacer cine. Y creo que eso, o sea, la película es interesante porque no sé, no, te le puede acercar de muchas maneras, ¿no? Hay películas que solo tienen un camino y solo hay una forma de leerlas, o solo hay una forma de absorberlas, y esta, ¿no? O sea, puedes pensar de su lado de producción, ¿no? Puedes pensarla como una adaptación literaria a lo cinematográfico, puedes pensarla precisamente como una reflexión de la guerra, puedes pensarla como la locura de un hombre enfermo de poder y que creía que podía hacerlo ujú, todo, y así, ¿no? O sea, la película sigue y sigue dando capas, y por eso creo que aún cuando el mismo Francis dice, ahora sí es el corte final, entiendo que se siente y diga, no, ¿cómo puede ser ese corte final? ¿No? Hay que cambiarle, hay que moverle, hay que sumarle, porque hasta eso creo que, aunque es la misma película, cada corte tiene cada cosas como muy interesantes que los hacen diferentes y que ofrecen una experiencia diferente, ¿no? Lo principal, por ejemplo, entre el corte original, el del 79 y luego el Redux, que fue como el primer reestreno, es que hay esta escena que a mí me parece maravillosa de la plantación francesa y que a mucha gente odia, ujú. pero que viene a darle a la película como su primer parón, ¿no? Porque viene Sí. subiendo en el río, eufóricos, hay este asunto del accidente con la barcaza vietnamita. Entonces, cuando llegan a la plantación francesa, es como otro mundo, ¿no? Es como un Ujú. mundo que quedó olvidado y que va a terminar de ser como la entrada al segundo mundo aún más olvidado, ¿no? Y que parece ser más primitivo, como mucho más agreste. Y eso es una película que no deja de dar recompensas. Exacto. Nada más para contextualizar, la gente que no la haya visto, eh, en su anécdota, la película es muy sencilla, ¿no? Tenemos a Martin Sheen, eh, que es el capitán Benjamin Willard, ¿se Ujú, apellida? Wheeler. Benjamin Willard, que pues, en su nueva misión en Vietnam es adentrarse en la jungla, encontrar a Kurtz, que es interpretado por Marlon Brando, al coronel Walter E. Kurtz, que es considerado un traidor a Estados Unidos porque se metió en la guerra, dejó de combatir, ¿no? Y está ahí metido también en su propio universo, construyó su pequeño gran imperio ahí con la gente que vive en la jungla, dejando de lado todas sus obligaciones para con el ejército de los Estados Unidos. Y a la hora de adentrarse, pues va descubriendo, ¿no? Como dices, estas capas de los distintos Vietnams, y uno de ellos, el final, es el de la locura que nace en medio de una guerra que tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y que tiene que ver, hay un documental buenísimo sobre la guerra de Vietnam que está en Netflix, que se llama, creo que justo así, La Guerra de Vietnam, que nos empiezan a contar El de Ken las Burns, raíces. ese es muy Sí, de bueno. Ken Burns, un historiador, documentalista muy, muy interesante, y nos lleva a finales del siglo XIX y nos dice, si a este señor le hubieran hecho caso en esa junta, creo que en Versalles, ¿no? La guerra de Vietnam jamás habría existido. Estamos hablando de 1890 y cacho, ¿no? Entonces, esas capas las va descubriendo el Willard conforme va adentrándose en la jungla. Lo que ocurre, pues es eso, un adentramiento a la locura, pero la anécdota es encontrar al coronel y no sabemos, o no sé si se sabe, Rafa, realmente si la misión es terminar con él o no, porque parte del caos que envuelve el rodaje de Apocalipsis es que Coppola iba improvisando el guión conforme las cosas iban ocurriendo, muy a la francesa también, ¿no? Hay que hacer ese apunte. Y cuando le cae Marlon Brando, y cuando Marlon Brando dice, pues mira, yo no estudié, no leí el libro que me diste, no sé de qué va tu película, no sabe qué hacer, no con Brando, no sabe qué hacer con Kurtz, que es el personaje al que tiene que encontrar al final de la película, no sabe qué hacer con ese personaje. Esa misión era asesinar a ese personaje, Rafa, lo tenemos desde un principio claro, o va surgiendo, o no ocurre, o todo es una pesadilla, porque Biskin tiene una interpretación bien interesante que al rato me voy a permitir leer.
Pues hasta donde recuerdo, en la reunión en la que le dan a Willard su misión, que es donde también está Harrison Ford en un papel muy, muy, muy cortito, Muy eh, pequeñito. sí le dan a entender que su misión es matarlo. Y parte del conflicto que tiene Willard es que pues el coronel Kurtz es un héroe de guerra, es un boina verde, que peleó en Corea y que ha estado haciendo desde Corea pues misiones para los Estados Unidos, es un héroe de guerra en todo sentido, al menos bueno, en el sentido en el que lo perciben los americanos, ¿no? Porque pues sus héroes de guerra, como lo hemos visto en Latinoamérica, muchas veces son Sí. el diablo de otra geografía y pues parte de lo de que Willard no entiende es por qué, uno, pues por qué Kurtz perdió la cabeza, y dos, si va a poder, una vez que lo encuentre, matarlo, ¿no? Que también podríamos pensar que Kurtz es un poco los Estados Unidos, ¿no? Justo vienen después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Corea, después de algunas intervenciones para tratar de contener lo que ellos percibían como la amenaza soviética, pues deciden entrar a Vietnam un poco envalentonados, pensando en que vamos a estar 15 días, igual que la filmación, y vamos a Sí. salir victoriosos y vamos a regresar entre aplausos y qué bonito el ejército de los Estados Unidos. Y resulta que se meten a un pantano, literalmente, que se atora, Que no conocen. que se vuelve pues un hoyo negro, ¿no? Porque toda una generación de jóvenes norteamericanos termina tocada por la guerra, no solo por los que murieron, ¿no? Los que regresan muy, muy mal. Y después Que habrá ahí está películas, que es de lo que habla el sí, francotirador, y justo, ¿no? hay Sí. películas que después justo van a hablar de eso. Y, pero también los que no fueron, ¿no? O sea, es el movimiento hippie en ese momento, toda una generación se define por este sentimiento antiguerra. eh, Ujú. y hay también una anécdota, ahorita que decías lo de Marlon Brando, me estaba acordando que mucha gente, digo, obviamente es muy bonito ver que apenas se le ilumina la cara, ¿no? En ciertas escenas a Mm, Brando, que siempre está como entre oscuridad y tiene como muy, pintura, muy contrastado, ahí lo ¿no? rasuraron y todo. Y un poco también es un recurso estético, porque Brando llegó con sobrepeso a la filmación, ¿no? Le dijeron, 40 kilos de más tienes traía, que llegar nada en menos. forma, le valió, llegó así, aparte de que llegó y dijo, solo tengo 3 semanas para filmar, ¿no? Y si no Sí, acabamos, no, me me tengo que... regreso. Sí. Y lo que decías, ¿no? Yo no leí ese libro, yo no leí ese cuento, no tengo por qué saber. Entonces, por ejemplo, en el libro de Biskin hay una parte donde habla Dennis Hopper, que era otro locote, ¿no? Él pidió, por ejemplo, que Sí. como parte de su sueldo semanal se le diera cierta cantidad de cocaína, porque quería ser lo más fiel posible a un corresponsal de guerra en el límite, ¿no? Entonces dijo, a mí páguenme, Por eso y porque había dejado de beber. es como a mí páguenme en Entonces, coca, ¿no? Y él estaba muy enojado porque decía, yo también nada más vine 4 semanas, se la pasan Francis y Marlon Brando en una pinche barcaza, Francis leyéndole el cuento de Joseph Conrad y el otro improvisando, ¿no? Porque al final el final se convierte en eso, en que se sentó días con Marlon Brando en la oscuridad a que Marlon Brando dijera cosas ujú. y luego le pedía, bueno, léete este pedacito del cuento y el discurso final, ¿no? Este monólogo maravilloso de Brando sale de ese collage, de contar esas dos cosas. Pero sí, una cosa muy loca. Del montaje que se hizo después, que como dices, se toma casi 2 años, ¿no? Se estrena Encuentros cercanos del tercer tipo, La Guerra de las Galaxias se estrena antes de que Apocalipsis empezara a tener forma, se estrena antes el francotirador, y en ese proceso de montaje acaba aterrizando todo digamos, esta lluvia de sinsentidos que había sido el rodaje, ¿no? El tifón que habías mencionado, las innumerables infidelidades de Coppola con chicas que trabajaban en el rodaje, con su mujer ahí atrás de él haciendo el documental de su película, ¿no? Gente teniendo infartos, Dennis Hopper, pues completamente loco, fuera de sí, subido en cocaína las 24 horas del día. Y a la hora de rodar, que creo que es donde podríamos entrar a la segunda parte de esta plática, Rafa, eh, creo que Coppola se encuentra no solo consigo mismo a través de Kurtz, ¿no? Este personaje que en su plan
acaba enloquecido y acaba absorbido por su propia demencia materializada en ese pequeño imperio que para Kurtz era el final de la jungla y para Coppola era su propio rodaje, ¿no? Al que se destinaron millones y millones y millones de dólares, idas y venidas de de Filipinas a Estados Unidos, mandaba un avión a comprar vajillas, ¿no? Porque él quería ese día o al día siguiente cenar un bistec hecho en una vajilla tal. O sea, la cosa era realmente demencial. Todo eso se acaba depositando en 250 horas de película, que es lo que tuvo Coppola al final, que yo creo, dado lo que él mismo ha dicho ahora que la película se reestrena en su versión del director, no tenía madura y no la tuvo madura hasta ahora, que creo que es como la gran cereza del pastel de esta montaña de locura copoliana, Rafa. Entra la primera versión, ¿no? Le va 2-2, no es el gran éxito que se esperaban, la crítica ni la encanta ni la odia. Se hace una segunda versión, la Redux, también con varios puntos en contra del propio Coppola, y él ahora que se estrena la versión del director, celebrando los 40 años de la película, dice, la primera película era demasiado corta, esa versión que salió era demasiado corta. Entra la Redux y él dice, sí, tiene un poco más de sentido, pero es demasiado larga. La buena es esta. ¿Será que de veras estamos enfrente de una película tan humana que no pudo nacer cuando debía nacer, sino que acaba naciendo en el 2022, 2023, Rafa? Sinceramente no he tenido oportunidad de ver el nuevo corte, que está desde hace unas semanas en Cineteca, pero es decir que a mí siempre me ha parecido interesante esta idea de Francis, y la verdad es que no es el único director. Por ahí, por ejemplo, Ridley Scott también tiene como tres, cuatro versiones de Blade Runner. En Mm, pensar en que el cine no es un arte fijo, ¿no? Es algo que va cambiando. Alguna vez, no me acuerdo dónde fue que escuché a Francis, él comparaba no, pues cuando se estrenó otra vez El Padrino 3, ¿no? Que le cambió el nombre y ahora es la muerte de Michael Corleone, ¿no? Ya no se llama mm, El Padrino 3. Él decía en ese comentario de la película que le interesa el cine un poco como la pintura o como las novelas, en el sentido de que a los escritores y a los pintores se les permite en ocasiones, durante muchos, muchos años, alimentar su cuadro o alimentar su texto, ¿no? Y regresar a él, cambiarlo, modificarlo, y no tienen hasta cierto punto la presión comercial que sí tiene un director, ¿no? Porque un director justo le dicen, hay cierta cantidad de dinero y queremos que la película se estrene en 3 años en Cannes o se estrene en Venecia, o incluso aquí en Morelia, mm, ¿no? Hay películas mexicanas que es como, mm, mi tirada es que en 2 años esté en Morelia. Y esos 2 años, pues a veces no permiten que la película medite, que la película trascienda quizá como sus primeras etapas, que aún así, ¿no? Tenemos obras maestras que dices, ya no le muevas nada, ¿no? Así, papito ya no está. la toquen. Y, pero a mí eso me parece muy interesante, sobre todo porque después de Apocalipsis, vienen muchas películas de Francis, ¿no? Es un hombre que en realidad no dejó de hacer películas, aunque si le preguntan a algunas personas dirían, ¿a poco hizo algo después de Apocalipsis, ¿no? Como si entre El Padrino Claro, 3 y Apocalipsis no hubieran no hubiera. prácticamente 10 películas. Y, no, bueno, no 10 películas, pero bueno, hay varias películas. Y eso, él creo que es un hombre que se permite decir, aquí fallé, ¿no? Después de todo lo que pasó, hay Ujú, que decir que después de Apocalipsis, pues casi pierde su compañía, porque además después va a invertir lo que le sobra en One from the Heart, que es un musical, que creo que también está en Movie. Es un musical que a mí me gusta mucho, pero que en su momento fue un fracaso, un completo fracaso, ujú, que quiebra American Soul Troupe. Entonces empieza a tener que trabajar como otra vez un poco por encargo, un poco a dejar que los estudios influencen qué tiene que hacer. Y creo que él regresa a esos momentos donde perdió el control y decir, bueno, si hubiera tenido la libertad que tengo ahorita, porque también recuperó su dinero, no gracias al cine, ¿no? Sino a que tiene un viñedo y que las sí. botellas se venden bien. Y además, bueno, hay que decir que también Francis perdió un hijo, el mayor de sus hijos, a Giancarlo,
en un accidente horrible. Entonces, después de eso, creo que él se vuelve como mucho más sensible, el Francis megalomaníaco se muere un poco y eso le permite regresar a las películas y revisarlas y volverlas a hacer a lo que él quería, ¿no? O sea, digamos que pensando en el nuevo corte del Padrino 3, por ejemplo, que cambian pocas cosas, ¿no? El principio es diferente y la escena final es diferente y, Más bien la y la reordena, ¿no? reordena un poco, ajá. Más que sumar o quitar, la reordena, yo Ujú. creo, ¿no? Y bueno, yo lo vi y dije, bueno, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Pero si a eso hace feliz a Francis, muy bien, está bien, Sí. yo no tengo quejas porque eh, creo que a veces como público somos un poco severos, ¿no? Hay Ujú. este comentario que aparece seguido en redes, por ejemplo, que es como, ya que se retire, ya que Sí. se vaya a su casa, es como, ¿por qué? ¿Qué necesidad, no? Déjalo, ¿no? Ajá. Y, pues, y Si quiere rehacer la fórmula o la receta de su mejor plato, pues déjalo, sí, ¿no? Es su y es su plato. dinero, al final es su dinero. Es su dinero, además, ¿no? Y si alguien quiere volver a parar por ver esa película, adelante, sobre todo porque ahorita Francis está filmando Cosmo, no, ¿cómo se llama? Ay, olvidé el nombre, es como Metrópolis, creo que se llama la nueva película, A ver, se llama y Megalópolis. Megalópolis. Y eso, justo, qué bueno que si este reestreno le permite terminar Megalópolis, adelante, ¿no? Que venga, Claro, hagámoslo que todos lo, posible. que lo haga. Bueno, también sobre el cine, el propio Coppola dijo también, hablando directamente de Apocalipsis, ahora que decías tú, como la pintura y todo aquello, que el cine es un poco como los vinos, ¿no? Ya que mencionas su viñedo, que está ahí adentro del Skywalker Ranch en San Francisco también, al lado de donde está trabajando George Lucas. Ahí hay un pedacito del viñedo. Dice, el cine también es como el vino, ¿no? Puede que te encuentres una uva que no tiene suficiente azúcar, puede que te encuentres una que no está lo suficientemente madura, pero quien recoge eso y lo mezcla y suda esa recolección y esa mezcla, que es el campesino, el que hace el vino, él es quien realmente va a decidir si el producto está bien terminado, no él es quien lo va a balancear, es decir, está hablando del mismo, por supuesto, ¿no? Está hablando como el que suda la película, aunque evidentemente en Apocalipsis sudó mucha gente y se murieron otras tantas, porque en el rodaje hay muertes registradas. Él acaba de alguna forma, como dices, bajando un poco de la nube, decir, pues sí, el cine es sudar, ¿no? Y si vamos a sudar toda la vida, ¿quién me va a impedir a mí rehacer Apocalipsis 40 años después, ¿no? Y volverla a presentar a la gente. ¿De qué trata Apocalipsis, Rafa? Con una anécdota tan pequeñita y con extravagancias tan grandes en la pantalla, tanto visuales como discursivas. Para ti, Rafa Paz, ¿de qué va Apocalipsis ahora? Al principio creo que cuando estaba más joven, justo pensaba que solo era sobre la guerra, ¿no? Y este retrato de, del trastorno de los jóvenes. Pero creo que Ujú, conforme he crecido y vuelto a ver la película, eh, creo que es un buen retrato de la fragilidad humana, de la facilidad con la que como personas algo nos puede romper, ¿no? Y eso puede ser cualquier cosa. Aquí sucede que lo que rompe a todos estos hombres, porque todos están rotos, ¿no? No hay en realidad ujú. nadie que esté sano, que entre en contacto con la guerra, es precisamente el conflicto, ¿no? Más allá de Willard, por ejemplo, hay el personaje de Robert Duvall, que es también un coronel, que él dice la frase esta famosa, ¿no? De me encanta el olor de napalm por las mañanas, Por las y que mañanas. después se pone a surfear, ¿no? O sea, acaba de haber un bombardeo, acaban de morir cientos de vietnamitas, y él lo único que le preocupa es ponerse a surfear. O los soldados que de noche ponen música a todo volumen, están fumando marihuana, se están metiendo ácido y empiezan a disparar a la selva solo porque se Ujú. sienten en el viaje amenazados por la oscuridad de la selva. O el mismo personaje de Dennis Hopper, ¿no? Que es un fotógrafo al que mandan a cubrirlo y que se encuentra con que ese contacto también lo ha enloquecido y ahora es uno más de los fieles del coronel Kurtz. Entonces, eso para mí es lo frágil que somos todos, ¿no? Y que nada lo representa mejor
que la escena de Martin Sheen en el cuarto de hotel, ¿no? Martin Sheen estaba pasando también por problemas personales fuertes, había pasado lo del infarto, y esa escena es muy característica porque por estar como aventándose en el cuarto, que también estuvieron filmando horas, se corta una mano. Y Francis dice como, no, 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 paren la filmación, ¿no? Y él dice, no, 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 chinga tu madre si me vas a hacer parar la filmación, terminemos la escena. Entonces, esa escena es la que queda en la película y te sacude, ¿no? No te deja, no hay forma de que te quedes como quieto después de ver eso. Y para mí de eso se trata la película. Y la hermano un poco con la otra, creo que es la otra gran película de guerra que se ha producido en el mundo, que es Ben y Mira, ¿no? Esta Ujú. película de Klimov, que también es sobre un joven, ¿no? Que en la llegada ahí como creo que es la Segunda Guerra Mundial, Es la Segunda Guerra, sí. lo, lo deshace, ¿no? Le queda el cerebro y la mente y el espíritu como pomada. Y eso digo, si tienen 6 horas para echarse, pues una tras otra, ¿no? Para quedar también como pomada. ¿Tu momento favorito de Apocalipsis, Rafa? La escena del cuarto, pero creo que La inicial. sí, le pasa un poco a la película hay que verla justo con el documental este que mencionabas, con Heart of Darkness, o con el acompañamiento, porque creo que en ese sentido solo, bueno, no solo, pero pasa lo de Fitzcarraldo, ¿no? Que es Fitzcarraldo, Ujú. pero la película no alcanza como su plenitud hasta que no ves Burden of Dreams, que es como el documental sobre la filmación de Fitzcarraldo, y ves a Herzog queriéndose matar y destruyendo la selva para pasar el barco. Pues es un poco lo mismo con Francis, ¿no? El detrás de cámaras es igual o más interesante que la película porque son piezas complementarias, ¿no? Al final Ujú. también Eleanor empieza a filmar porque como bien dices, Francis le pone el cuerno, ¿no? Ya le había puesto el cuerno desde antes, la arrastra a la mitad de la selva cuando ella era como una de estas figuras artísticas, ¿no? Era una artista visual. Ella, ella quería, ella quería decorar la nueva casa que Sí, se habían comprado con la lana del padrino. O sí. sea, eso es lo que ella a eso se dedicaba. No, Esa era su y por chamba. ejemplo, digo, ya extendiendo como este asunto de la familia Coppola, pues si ven Somewhere es sobre una niña que tiene un papá famoso y que Ujú. le cuesta trabajo relacionarse porque su papá es alguien muy famoso, ¿no? Y por supuesto que parte de las experiencias de Apocalipsis Now y de toda su vida entran en la película de Sofía. Entonces, Ujú. para mí, esa escena en que está justo Francis, le decía hace rato, como hablando en aforismos abajo de una palmera todo mojado, y la del cuarto, pues son escenas hermanas y que hacen algo ahí, una magia que solo el cine consigue. Yo daré después mi opinión particular sobre Apocalipsis. Ya he escrito sobre ella. Creo que tengo un podcast por ahí sobre la película. Nada más voy a leer un poco la interpretación que hace Peter Biskind en este libro que les mencionamos, Moteros Tranquilos, Toros Salvajes. Yo creo que una de las investigaciones más serias sobre esa generación de directores de Hollywood, y por eso me estoy refiriendo a él, detalla a veces de manera abrumadora lo que ocurrió con todas las películas que se hicieron en esos años, productores, guionistas, actrices, y a veces es una lluvia de nombres que uno no puede controlar, pero recomiendo mucho el libro. Y él da una interpretación interesante. No concuerdo al 100%, pero la voy a dejar para que la gente la reflexione y la piense si es que se lanzan a ver Apocalipsis ahora, que como bien dices, se puede, por lo menos en la Ciudad de México, revisar ahora en pantalla decente en la Cineteca Nacional. Este, Dice, ¿no? Biskin viene de hablar de todo lo que hacía Warren Beatty, viene de hablar de Spielberg, viene de hablar de Lucas y su Guerra de las Galaxias, viene por supuesto de hablar del francotirador que se estrena antes que Apocalipsis y dice, como los otros filmes sobre Vietnam, Apocalipsis era más que un intento de abordar la cuestión de la guerra de un modo realista, una ocasión de reflejar
los enfrentamientos que provocaba en el frente familiar. Por supuesto, Brando era el padre de todos ellos, refiriéndose al resto de amigos de Coppola, ¿no? De Spielberg, de Lucas, de Scorsese. Por supuesto, Brando era el padre de todos ellos, el actor cuyas interpretaciones y rebeldía habían inspirado los mejores trabajos de la nueva generación. Sin embargo, de pronto pasó a ser un coloso montado a horcajadas en el camino hacia la grandeza, un obstáculo que Coppola, que mantuvo largo tiempo una relación de amor-odio con el actor, tuvo que superar. Kurtz, o sea, el personaje que interpreta a Brando en Apocalipsis, acechando en la sombra, vestido de negro, a la vez modelo y advertencia, se convirtió en su Darth Vader particular, otra encarnación de Charles Manson, el azote que había adoptado las costumbres locales y ahora, sin nadie que lo desafiara, gobernaba a su familia a su antojo. Las, ins- las instalaciones de Kurtz, hablando de la película eran su rancho de Spalm, es decir, el rancho de Coppola, donde desde otro ángulo Kurtz era otra encarnación del propio Coppola, o al menos de ese monstruo excesivo y caprichoso en que se había convertido. No era, es parte de la interpretación que da Biskin después de hablar y hablar y hablar y hablar de esa y otras tantas películas. La dejo ahí para la reflexión. No sé si quieras agregar algo, mi estimado Rafa, sobre tu amor a la familia Coppola o sobre tu interés sobre Apocalipsis. Pues creo que lo importante sería como quizá complementar qué otro tipo de películas había, ¿no? Ujú, Hay por esos años, justo cuando pues, Vietnam termina como por ahí del 72, si no me equivoco, eh, eventualmente el cine norteamericano se permite empezar a ser un poco crítico, pero sobre todo el cine americano entiende que la guerra es un espectáculo, ¿no? Sobre todo porque ellos no lo sufrieron, es una guerra que ujú. ven a través de la televisión, que aunque sus soldados sí la experimentan, en realidad la mayoría de la población no está en Vietnam, ¿no? Lo está viendo de lejos. Eh, y eso permite que en específico el cine de explotación de esos años se ponga a hacer películas sobre soldados, sobre estos como mega, bueno, no mega, pero como si estos superhombres que van a la selva y salvan a todo el mundo, ¿no? Y se Ujú, vengan y ujú. eso. Entonces, quizá añadir otras dos películas que creo que son muy interesantes de ese periodo. Una es Rolling Thunder, que igual que The Deer Hunter es sobre un soldado que regresa, él sí después de estar muchos años preso en Vietnam, ¿no? Después de que termina la guerra lo rescatan y que regresa a un Estados Unidos que al mismo tiempo que lo adora hasta cierto punto, lo convierte en la víctima de los peores sentimientos de Estados Unidos. Y es esta película de venganza, la escribió Paul Schrader. Por ahí hay esta anécdota de que, porque también hay que decirlo, ¿no? Apocalipsis ahora hay poca gente de color y es quizá una de las cosas que más se le ha criticado porque pues la guerra en Vietnam la pelearon principalmente afroamericanos, no porque no hubiera soldados blancos, pero pues eran Pero eran los, la carne de cañón, sí, eran los afroamericanos sí, y los los latinos, barrios ¿no? bajos La de mexicanos que murieron ahí. sí, era donde se hacía la leva, entonces Ujú, pues la mayoría eran afroamericanos. Y justo en Rolling Thunder, cuando Paul Schrader le escribe, el personaje era afroamericano y ya cuando el estudio mete mano dice, no, no puede ser afroamericano, porque ¿cómo vamos a poner a un afroamericano matando gente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está esa. Pero también de esos años hay otra bastante interesante que se llama The Boys from Company C, eh, que es básicamente Full Metal Jacket, que es la película de Kubrick que viene muchos años después, ese es como del 87, si no me equivoco. The Boys in Company sí es también sobre una unidad que empieza a entrenar junta y que llegando a la guerra se quiebra, ¿no? También se empiezan a ujú. perder, se empiezan a morir y cómo este hecho, en el caso de la compañía C, los une y los convierte pues básicamente en hermanos. Entonces no sorprende que cuando los soldados regresen a Estados Unidos digan, ah, no, es que yo no me acuerdo de que hubiera matanzas, ¿no? Un poco también por el estrés postraumático. Yo no me acuerdo que hubiéramos cometido atropellos contra la gente. Entonces, eso es muy interesante y bueno, ya si le quieren cerrar,
pues creo que lo más reciente y que se burla de ese cine, de todo lo que pasa, incluso de cosas de Apocalipsis Now, pues Tropic Thunder, ¿no? Que creo que está cumpliendo 10 Ujú. años. Esa sí es una comedia en todos los sentidos y que ha sido muy criticada porque Robert Downey Jr. se pinta la cara de afroamericano porque es un actor del método y quiere llevarlo al límite, pero podemos pensar en que en ese personaje es un poco en la representación de todas las películas de Vietnam, ¿no? Las películas que Exacto. tomaron a los soldados afroamericanos y decidieron hacerlos blancos porque pues básicamente era como miedo a que el sur de Estados Unidos se volviera a rebelar, ¿no? Por lo que veían en pantalla. Ujú. Entonces yo creo que ese chiste es mucho más filoso de lo que se podría pensar o de la primera impresión de decir, se están burlando o están haciendo Sí, blackface. ni siquiera es incorrección. Ni siquiera es incorrección. Creo que el chiste va mucho, mucho más a lo profundo. Pues ahí están incluso las sugerencias de Rafa. Este, yo iba a dar una, pero no viene al caso, una No, película adelante, vietnamita que adelante. vi. Ah, No, 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 porque no, sí no, falta no, cine de no, Vietnam. no. Falta cine de Vietnam. El asunto es que esta película de Vietnam, que era además muy, muy vieja, la habían doblado en Cuba. Entonces es más bien la anécdota de ver una película de Vietnam sobre la guerra de Vietnam doblada en Cuba. Entonces, la guerra se puede revisar desde muchos ángulos. Aquí hay una entrada además a un mundo de delirios y de alucinaciones impresionante. Yo creo que Apocalipsis se puede ver sin audio, nada más por el despliegue visual que ejecuta, ¿no? Porque sí, creo que ahí se dejaron ir con todo. Hay mucho dinero y se nota en la película, hay mucha droga y se nota en la película, y hay mucho mal viaje y se nota en la película, y sin embargo es una película que, como dices, hay que experimentar, no hay que meterse en esa alucinación y luego documentarse, como hemos dicho ya con la película de Eleanor Coppola. Yo creo que la gente que no la ha visto se va a llevar una muy, muy grata experiencia si se lanzan al cine a verla o si la ven incluso en su casa, ¿no? Entonces, quiero agradecerte, Rafa, tu participación, tus ideas, tus comentarios. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te pueden escuchar? Háblanos de tu programa. Pues generalmente estoy contestando siempre en X, ¿no? La red social antes conocida como Twitter. Tache, le digo yo. Ahí estoy como @pasespa. En realidad en todas las redes sociales estoy como @pasespa. También está el blog, ¿no? El que está ahí con Jorge Negrete de butacancha.com y el programa que Ujú. hacemos todos los martes en Radio UNAM a las 9 de la noche en resistencia modulada, en la que ahora hemos tratado, ¿no? De hablar de películas, no tanto de hacer entrevistas. Y por ahí, si alguien se quiere clavar, pues durante la pandemia hicimos un especialote de Coppola en 2 partes, porque es un hombre muy prolífico. Yo sé que parece que no, porque siempre se Pero recomiendan sí, las mismas 4 películas, pero es un hombre prolífico, muy interesante. Y sobre todo creo que es uno de los grandes cineastas impresionistas de Estados Unidos, ¿no? Es un hombre que eso quiere emociones, quiere sensaciones antes de cualquier otra cosa y su cine se trata de eso, ¿no? Incluso algo tan formado, tan narrativo como podría ser El Padrino, su estética es fundamental para entender pues todo el cine norteamericano, ¿no? Creo que todavía hay estudiantes de cine que entran a estudiar cine porque vieron alguna película de Coppola y dicen, yo quiero hacer lo que hizo ese hombre. El chiste es que quizá no lo puedan hacer, ¿no? Porque solo hay... a veces ni él podía, ¿no? No, pues Y creo que su misma hija, Apocalipsis es la prueba, su ¿no? misma hija, que es una gran cineasta, hay que decirlo también, es una gran cineasta, eh, su cine es completamente diferente, ¿no? Es como muy Muy íntimo, distinto, sí. muy en otro sentido. Entonces, eso, solo hay un Coppola, pero qué bueno que su cine se mantenga, que sea fresco y que se siga viendo, sobre todo eso, que se siga viendo. Muy bien. ¿Dónde se pueden escuchar esos dos programas? Lo pueden buscar rastrear en Spotify. Ajá. Si ponen así de Retinas Coppola, sale. Ok, muy bien. Ahí está la última recomendación. Mil gracias, Rafa. Nos vemos pronto. Y pues hay que ver el nuevo corte de Eso Apocalipsis. sí. Y si llevan, bueno, algún estimulante, también recuerden que es una sala oscura, no se vayan a asustar, nada Sí. duro, y disfruten su función. Saludos. Hasta luego. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast.
Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.